Hoy quiero referirme a algo muy específico. Hoy quiero referirme a algo muy específico. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la sangre de Jesús, la cual hemos contemplado durante varias semanas en relación a las ofrendas del Antiguo Testamento. Todas estas 5 ofrendas principales del Antiguo Testamento son cuadros tipológicos de Jesús. El holocausto, la ofrenda por la paz, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todos cuadros simbólicos de Jesús. Son tipologías, símbolos y sombras de nuestro Señor. Jesús presentó su ofrenda o sacrificio y luego de haber estado colgado en la cruz, después de haber resucitado, después que la tumba quedó vacía, después que la piedra había sido quitada, se le apareció a María. ¿Recuerdas esto? Jesús se le apareció a María. Le dijo a ella algo muy pero muy especial. Y allí comenzamos hoy. Juan 20, versículo 17. Allí comenzamos y de allí partimos. Por tanto, vamos ahora a Juan capítulo 20, versículo 17. Contempla lo que Jesús le dijo a María. Jesús le dijo, no me toques. Le dijo, no me toques, y le dijo entonces el por qué. Aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús identifica a Dios como nuestro Padre. Eso es lo que Dios es en primera instancia. Es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Pero Jesús dijo, no me toques, ¿de acuerdo? No me toques. Aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué razón le dijo eso? ¿Cuál era el motivo por que María no le podía tocar? Porque 8 días más tarde, en Juan 20, versículo 27, Jesús se le aparece a Tomás y allí le dice exactamente lo contrario. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Por tanto, a Tomás Jesús le dijo totalmente lo contrario. A María le dijo, no me toques. Y a Tomás le dijo, acerca tu mano y métela en mi costado. Eso sucedió solo 8 días más tarde. Por tanto, en este lapso de tiempo sucedió algo. Luego que Jesús subió al Padre, sucedió algo. Hoy consideraremos justamente aquello que sucedió, porque Moisés había recibido en la tierra la misión de construir el tabernáculo, la misión de construir el tabernáculo. ¿Te acuerdas cómo en los libros de Éxodo Levítico está descrito cómo Moisés construyó el tabernáculo? ¿Sabías que Moisés tuvo que construir este tabernáculo porque en el cielo también hay un tabernáculo? El tabernáculo terrenal, el tabernáculo movible sobre la tierra, el templo transportable, es un cuadro tipológico y sombra del tabernáculo celestial. En el cielo existe realmente un tabernáculo, ¿de acuerdo? En el cielo existe realmente un tabernáculo. En el cielo existe realmente un tabernáculo. Vamos a contemplar brevemente ello en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por tanto, este no es el tabernáculo de Moisés. Siguiente versículo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Esto tenía que hacer Moisés, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el cielo existe un lugar santísimo. En el cielo existe un lugar santísimo. Y el tabernáculo terrenal es una reproducción del tabernáculo celestial. ¿De acuerdo?
Es copia del tabernáculo que está en el cielo. El terrenal existe solamente porque primero existía el tabernáculo celestial. Porque primero existía el tabernáculo celestial. ¿De acuerdo? Ahora quiero mostrarte lo que Jesús hizo en este corto lapso de tiempo entre María y Tomás. Al principio le dijo a María, no me toques. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo durante este breve tiempo en el tabernáculo celestial? Jesús fue allí con su sangre. Es importante que sepas la razón por la cual Jesús fue allí con su sangre. Jesús fue allí con su sangre. Escúchame con atención, por favor. Este es el mensaje para este día. Mira a quien está a tu lado y dile, hoy tendrás una revelación de Jesús. Hoy tendrás una revelación de Jesús. Te digo que factiblemente hoy escucharás cosas que nunca antes oíste durante toda tu vida. ¿Qué hizo Jesús allí? Por una parte es aquello que nosotros básicamente sabemos. Jesús llevó su sangre al lugar santísimo, pero Jesús no llevó solamente su sangre al lugar santísimo. Óyeme con atención. Jesús purificó con su sangre el lugar santísimo. Porque el tabernáculo celestial, donde tú y yo no podemos ir, necesitaba ser purificado. Parece ser algo muy extraño, justamente porque estamos hablando del cielo. Creo que el tiempo no me alcanzará hoy, por lo que agregaremos otra parte, Pero hoy te mostraré por qué razón el tabernáculo celestial tenía que ser purificado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué razón Moisés purificó primero con sangre el tabernáculo terrenal? Seguiremos leyendo en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 9, y leemos a partir del versículo 18. Leemos varios versículos. Este momento es muy importante, por eso también es importante permanecer atentos al fin de que puedas comprender lo siguiente. Hebreos 9 a partir del versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí se trata del pacto con Moisés. La ley luego está escrito en el siguiente versículo, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Qué roció Moisés? Moisés roció los mandamientos de Dios con sangre y también roció al pueblo. Y luego sigue diciendo en el siguiente versículo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Se trata aquí del primer pacto, el cual también vemos reflejado en el nuevo pacto, respecto a la sangre que Jesús derramó. Siguiente versículo. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. Este es el tabernáculo de Moisés y todos los vasos del ministerio. Por tanto, todo aquello que necesitaban para la celebración de las reuniones, los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, todo aquello que necesitaban para el servicio, Moisés lo roció. ¿Con qué? Con sangre. Por tanto, todos los vasos y utensilios fueron rociados con sangre. Imagínate. Trataré de explicarlo de manera muy simple, justamente porque se trata de verdades profundas. Para ello tengo que utilizar algunos ejemplos. Imagínate, si hoy hiciéramos esto, entonces estaríamos rociando aquí todos los instrumentos, el micrófono, mi vaso de agua, la Biblia, lo rociaríamos con sangre, así simplemente explicado.
Ahora seguimos leyendo en el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora es muy importante que la siguiente frase la entiendas en relación al contexto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Por tanto, el tabernáculo de Moisés es copia de aquel que está en el cielo. Piensa, ¿qué rociaba Moisés con sangre? Los utensilios del tabernáculo terrenal. Piensa, ¿qué rociaba Moisés con sangre? Los utensilios del tabernáculo terrenal. Los utensilios del tabernáculo terrenal. Pero vemos que la frase no acaba allí. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Ves? Las copias aquí sobre la tierra eran purificadas por medio de Moisés, pero las cosas celestiales también fueron purificadas. Por un mejor sacrificio, porque las cosas terrenales fueron purificadas con sangre animal. Empero los santos utensilios en el cielo no fueron purificados con la sangre de becerros, sino con la sangre del Señor. Ese fue el sacrificio mejor. ¿Ves? El mejor sacrificio es el derramamiento de sangre de nuestro Señor. Unos capítulos más adelante está escrito que la sangre del Señor, que la sangre del nuevo pacto es mejor que la sangre de Abel. La sangre del Señor purificó el tabernáculo celestial. La sangre de los animales, de los becerros y machos cabríos purificó el tabernáculo terrenal. Por tanto, cuando Jesús se le apareció a María y le dijo, no me toques, aún no he subido a mi Padre, Jesús fue al cielo, al lugar santísimo, y lo purificó, tal como lo leemos aquí en Hebreos. Jesús purificó allí con su sangre el tabernáculo celestial. Porque Jesús fue el último sacrificio. Luego de su sangre no se derramó ninguna otra, ¿de acuerdo? Luego de su ofrenda no se derramó otra sangre. Ahora les hago otra pregunta. ¿Por qué razón hizo esto? ¿Por qué razón tuvo que hacer eso? ¿Cuál es la razón por la cual las cosas celestiales necesitaban ser purificadas? Lamentablemente tenemos que hablar ahora un poco del diablo. Perdón, pero de él no hablo mucho, ¿de acuerdo? Pero de él no hablo mucho. Es importante que lo comprendas porque por medio de ello contemplamos el poder de la sangre de Jesús. Aleluya. El poder de la sangre de Jesús. Si la sangre de Jesús purificó lo celestial y los rituales de purificación de Moisés eran semejantes a lo sucedido en el cielo, si la sangre de Jesús tiene el poder para purificar las cosas celestiales, entonces seguramente la sangre de Jesús es más que suficiente para purificar tu pequeña vida. Y esto para siempre, por toda la eternidad. Amén. Una vez y para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Una sola vez y para siempre. Aleluya. Bueno, tienes que comprender que el diablo es un ser que fue creado por Dios. El diablo no fue creado como tal, sino fue creado como un ser perfecto, como un ser superior, pero no superior a Jesús. En el Antiguo Testamento hay dos pasajes donde nos es revelado cómo fue creado Lucifer. Está escrito que fue creado como un ángel. ¿De acuerdo? Lucifer no fue creado como Satán, sino fue creado como un querubín. Y esa es la especie superior de ángeles que existen.
Existen diferentes categorías de ángeles. Hay ángeles alrededor del trono de Dios, los serafines. Hay otros ángeles que están algo más distanciados y también son ángeles que están cerca de Dios y le sirven. Existen querubines, son, por decirlo así, aquellos que cuidan el trono de Dios. Se trata de la categoría más elevada. Se trata del tipo de ángeles de mayor categoría que existen. Los querubines eran vigías de la luz. Eran los vigías del trono de Dios. ¿De acuerdo? Ahora nos dirigimos al pasaje en que encontramos la creación de este ser celestial. Allí se hace una comparación entre el reino terrenal de Tiro, del rey de Tiro, y el reino celestial de Tiro. ¿De acuerdo? Se trata de la creación de Lucifer. Comenzaremos ahora contemplando su creación. Eso es realmente interesante, ¿de acuerdo? Esto es muy, pero muy importante, por lo cual podremos comprender por qué razón el cielo necesitaba purificación. Por tanto, nos dirigimos a Ezequiel 28. Leemos a partir del versículo 13. Ezequiel 28, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí se trata de la creación del ángel más importante que ha existido. ¿De acuerdo? Aquí se trata de la creación de Lucifer. ¿Dónde estaba él? Estaba en el jardín del Edén. Hay algo que tienes que comprender. Entre Génesis 1, versículo 1, entre Génesis 1, versículo 1 y Génesis 1, versículo 2, hubo un lapso de tiempo gigante, realmente gigante. Supuestamente millones de años entre el primer y el segundo versículo de la Biblia. ¿Te acuerdas de lo que está escrito en Génesis 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa tierra no es la tierra como la conocemos ahora, porque los eruditos bíblicos afirman que existió un tiempo preadamítico, un tiempo antes de Adán, porque el versículo 2 nos aporta la llave para esta afirmación. ¿Te acuerdas de lo que está escrito en el versículo 2 de Génesis 1? Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estos dos versículos unidos no tienen sentido alguno, porque Dios no crea algo desordenado y vacío, ¿comprendes? Dios es luz. Dios es alteza, Dios es magnificencia, Dios es brillo, Dios es victorioso, Dios es rey. Un rey no crea algo desierto y vacío, un rey crea y edifica su reino. Eso es completamente diferente a crear algo desordenado y vacío. El reino de Dios es rico. Amén. En el idioma hebreo esta expresión, y la tierra estaba desordenada y vacía, está escrita en tiempo pasado. Por esa razón debiéramos leerlo de esta manera. La tierra fue desordenada. En hebreo comienza de esta manera. Bereshit bara Aleph Taf Elohim Vet Eretz Hashamayim. Y la tierra fue desordenada y vaciada. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un periodo de tiempo gigantesco, ¿de acuerdo? Un gigantesco periodo de tiempo. Dios creó el cielo y la tierra y Él no crea nada desierto y vacío. Dios es luz. Todo lo que Él crea es grandioso. Por alguna razón, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Luego comprenderemos por qué razón llegó a estar desértica y vacía. Esto tiene que ver con la caída del diablo. El diablo era el ángel principal, ¿de acuerdo? Pero él pecó y cayó.
El diablo fue echado y justamente durante el tiempo de este juicio, la tierra fue desordenada y vaciada. Es muy importante que nosotros también entendamos esto. Si seguimos leyendo, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Génesis, si vamos al capítulo 3, en esos capítulos encontramos mencionado al jardín del Edén. El jardín del Edén es una expresión para definir toda la tierra. Toda la tierra es una expresión de aquello que Dios ha creado. El pasaje que habíamos comenzado a leer anteriormente, Ezequiel 28, versículo 13, comienza diciendo: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en el huerto de Dios estuviste. ¿De acuerdo? Tienes que entender que ese jardín del Edén existía antes de que la tierra estuviera desordenada y vacía. Fue antes de ello. ¿De acuerdo? En aquel momento la tierra no estaba desordenada y vacía, sino que, ¡wow!, estaba llena de diamantes, llena de ónice, llena de topacio, llena de zafiro, llena de carbunclo, llena de esmeralda. El primer jardín del Edén era un jardín mineral, no era un jardín vegetal. ¿De acuerdo? La tierra era espectacular. ¡Wow! La tierra estaba allí llena de lujos. La tierra estaba allí llena de piedras preciosas. La tierra estaba allí llena de materiales lujosos. En el primer jardín del Edén no solamente los instrumentos musicales eran magníficos y gloriosos, sino que también la tierra era de la manera que Dios quería tenerla. Estaba llena de minerales. Por esa razón nuestro corazón late más rápido al contemplar, aunque sea la forma más simple, de estos tipos de minerales. ¿Sabes de qué se trata? Se trata del cristal. ¿Comprendes? Diamantes, ónice, topacio es la forma superior y más valiosa. Cuando las personas encuentran cristales, decimos también que es algo muy hermoso porque brillan, destellan. Son de maravillosas formas. Imagínate que estos diamantes y piedras, que son mucho más puros, porque se trata del grado de pureza, ¿de acuerdo? Por esa razón en esta lista no aparece mencionado el cristal. Se trata del grado de pureza. De esta manera se veía la tierra. Ella era, ¡wow!, ella era así como Dios es, era muy, muy, muy rica. Tú y yo tenemos un Padre muy rico. Nosotros no tenemos un Padre pobre. Es posible que la pobreza está en tu mente, pero nosotros tenemos un Padre, pero muy rico. Amén. Tenemos un Padre rico y así es como hizo esta tierra. ¿Ves? ¿No es asombroso? Opino que tú mismo puedes comprobarlo en tu casa. ¿No es asombroso que todo coincida perfectamente? ¿No es asombroso que la nueva tierra, que el nuevo cielo que encontramos descrito en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén, también será espléndida? ¿Cómo será? Observa la piedrita que tengo aquí en mi mano. Observa cómo será lo nuevo, el lugar donde tú y yo pasaremos la eternidad. Por eso les digo a las mujeres que pueden alegrarse por estar rodeadas de diamantes y piedras preciosas. Estarán cubiertas con piedras preciosas. Estaréis rodeadas de ellas. A ustedes hombres les digo que también estén alegres, porque no tendréis que gastar más dinero en joyas. Un poco de humor nos hace bien. ¿Cómo será la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21 a partir del versículo 18.
Apocalipsis 21 a partir del versículo 18. El material de su muro. Aquí se trata del material de la Nueva Jerusalén. Se trata del material de la nueva tierra, ¿de acuerdo? Era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Ya habíamos oído de estos materiales. Siguiente versículo. El quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. La nueva tierra será como fue la primera. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Se trataba del jardín mineral. La tierra fue desordenada y vaciada, y de ello resultó el jardín donde estaban Adán y Eva. Este jardín del Edén no era más mineral, más bien era vegetal. Podríamos decir un jardín de frutas y hortalizas, un jardín de naturaleza vegetal y no más de naturaleza mineral. Se trataba de un jardín vegetal, ¿de acuerdo? Por tanto, el ángel principal había sido creado. Regresemos a Ezequiel 28, versículo 13. Allí fue creado este ángel y nos muestra con qué estaba cubierto o cuál era su habitación. La palabra cubierto en el idioma hebreo significa también estar bajo techo. Esto nos muestra que eso era la cubierta protectora de la tierra. Antes de Génesis 1, versículo 2, en aquella tierra, antes de estar desordenada y vacía, no tenía océanos, no tenía aquello que conocemos hoy, montañas y valles. Tampoco existían los ríos. Eso recién comenzó a aparecer en el segundo jardín del Edén. El primer jardín del Edén era puramente mineral. Su cubierta, el planeta Tierra, estaba cubierto con piedras preciosas, Ahora seguimos leyendo en el versículo 14. Este era Lucifer. Lucifer era un ser ungido. Lucifer era un ser protector. Lucifer era un ángel. Lucifer era un ángel. El diablo no es aquel que tiene cola y dos cuernos, sino que es de aspecto muy hermoso, Los demonios son los feos. El diablo es un personaje con un aspecto tan hermoso que no nos lo podemos imaginar. De ninguna manera es lo que vemos en los dibujos y pinturas. Él era un ser ungido, era un ser protector y glorioso. Yo te puse en el santo monte de Dios. La expresión santo monte es uno de los nombres para el trono de Dios. ¿De acuerdo? Cuando encontramos en la Biblia la expresión santo monte, es una expresión referida al trono de Dios. ¿De acuerdo? Por tanto, este ser celestial tenía acceso al trono de Dios, protegía el trono de Dios. De esa manera era un vigía del trono de Dios. Pero luego llegó a ser vigía de las tinieblas. ¿De acuerdo? Continuemos. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Esto es realmente muy interesante. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Repito, el primer jardín del Edén era mineral. En todo lugar había piedras preciosas. La tierra estaba cubierta con todo tipo de piedras preciosas. Está escrito, en medio de las piedras de fuego te paseabas. La palabra hebrea que se utiliza aquí para paseabas significa subir y bajar. Esa expresión es típica para las actividades demoníacas, subir y bajar, de aquí para allá, subiendo y bajando. Eso lo veremos más tarde. Luego llegaremos a ese punto. Eso sucedió con Jacob. De pronto el diablo se
presentó delante de Dios y acusó a Job. ¿De acuerdo? El diablo tenía autoridad para subir y bajar, para moverse de un lugar a otro. Es muy importante que entiendas que la tierra, aquella tierra mineral, la primera tierra, en ella no se trataba simplemente de diamantes. En el primer jardín del Edén, de diamantes que estaban desparramados por el suelo, se trataba de montañas de diamantes. En el primer jardín del Edén, diamantes que estaban desparramados por el suelo, se trataba de montañas de diamantes. ¿De acuerdo? Tú sabes cuán grande puede llegar a ser un cristal. Puede ser tan grande como una persona, y más grande aún. Aquí estamos hablando ahora de montañas de zafiros, de ónice, de diamantes. Aquí no se trata de un montón de pequeñas piedritas desparramadas por el suelo. No, el diablo podía ascender y descender en este poderoso mundo de minerales. Ascender y descender. Nosotros vemos en nuestra tierra montañas. Imagínate que en el primer jardín del Edén una montaña era una esmeralda. El monte Everest era un crisólito. Era una creación grandiosa y gigante. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Repito, la palabra hebrea para pasear significa ascender y descender, subir y bajar, subir y bajar. Repito, esta era una actividad típica de los demonios. Subir y bajar, porque en primer lugar la actividad demoníaca no sucede sobre la tierra, sino en la atmósfera terrenal. Lo máximo que tienen los demonios es acceso a la tierra. Descienden y ascienden. Esto lo consideraremos más tarde. Por eso la Biblia se refiere a las potestades del aire. Las actividades demoníacas se llevan a cabo en primer lugar en la atmósfera terrenal. La Biblia es contundente y clara, ¿de acuerdo? Lamentablemente, muchos de nosotros hemos sido muy influenciados por el ámbito carismático, ¿de acuerdo? Porque unos cuantos creyentes creen ver un demonio en cada arbusto. No. Quienes piensan de esa manera todavía están bajo la influencia del mundo carismático. Aquí te ayudamos a quitarte esa influencia. Enfaticemos más bien caris y no tanto mático, ¿de acuerdo? Porque caris se trata de la gracia y también del gozo. Exactamente así. Sigamos leyendo en el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Ves? Dios creó este ser completamente perfecto. ¡Wow! Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Eso fue obra de Dios. Esto quiere decir que este ser no tenía defectos. Era absolutamente perfecto. Era absolutamente perfecto. ¿No es interesante que era un ser creado completamente perfecto? Regresemos al versículo 14. Vemos que era un querubín ungido. Un querubín ungido. Un querubín ungido. La palabra ungido es mesiánica en ese sentido. Tan grande era este querubín. Ahora te mostraré algo por lo cual puedes comprender por qué razón existen el bien y el mal en este mundo. Podemos denominarlo la guerra de los gigantes, solamente que uno de los dos gigantes ya perdió la batalla. Lucifer tenía un trabajo por realizar. Luego te muestro de qué se trataba. En el versículo 15 leemos que este ángel había sido perfectamente creado. Y luego en el versículo 16 leemos: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí se vuelve a referir al reino terrenal del rey de Tiro, el hombre, porque aquí hay una comparación entre el ser humano y el rey de Tiro y el rey del Tiro espiritual, quien es Lucifer. Aquí se refiere otra vez al ser humano que era un rey poderoso y que se hizo rico a causa de la multitud de sus contrataciones. Eso no quiere decir que el diablo tuviera una empresa. Se trata de una expresión espiritual y tiene su significado. Para nosotros
es mucho más importante lo siguiente: y pecaste, y pecaste. Esto quiere decir que este personaje podría decidirse, tenía libre albedrío. Su orgullo produjo su caída, fue su propia decisión. Su carácter se degeneró de tal manera que se convirtió en un ser que pecó contra Dios. Sigamos leyendo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Ves? Cuando pecó fue echado del trono de Dios. Él perdió su capacidad protectora, perdió su capacidad protectora. Perdió su estado de ángel querubín, fue echado y esto a su vez significó juicio. Esto quiere decir que en el momento que el diablo fue echado del ámbito celestial, teniendo en cuenta que el primer jardín del Edén mineral de la tierra fue hecho para él, en el momento que fue expresado este juicio, también todo aquello que estaba sometido a Lucifer también fue juzgado. Por esa razón la tierra se convirtió en una tierra desordenada, desértica y vacía. ¿De acuerdo? En su principio la tierra no estaba desordenada y vacía. Llegó a serlo a causa del juicio, a causa de que el diablo fue echado del trono de Dios. La tierra llegó a estar desordenada y vacía, llegó a ser desértica y vacía. Por esa razón leemos esto aquí: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Comprendes? En aquel momento en que este querubín protector pecó, todo aquello que estaba subordinado a él, todas las piedras de fuego, esa tierra mineral con todas sus esmeraldas, diamantes, etcétera, etcétera, todo ello fue sometido a juicio. Por esa razón la tierra llegó a estar desordenada y vacía, porque Dios no crea nada desértico y vacío. Tu Dios es más grande. Dios es más grande que algo desértico y vacío. Amén. Te digo que esto tiene un significado espiritual. Compréndelo. Lo desordenado, desértico y vacío no tiene lugar en nuestras vidas. Solamente tenemos lugar para las cosas hermosas y creativas. Aleluya. Dios es creativo. Amén. Por eso nos gozamos en creatividad. Nos gozamos en lo hermoso. Nuestro interior vibra. Nuestra alma florece cuando vemos algo hermoso. Pero realmente no quieres vivir en la luna. Constantemente escuchas de informes como por ejemplo de la NASA que quieren establecer en la luna una comunidad. ¿Quién quiere realmente vivir en la luna? Piensa. Realmente eso es estúpido. Gastar inmensas cantidades de dinero para ello es dinero malgastado. ¿Quién quiere vivir allí? Allí todo es desértico y vacío. Piensa, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Ves? El diablo no es un ser horroroso, sino un ser superbelio. Por esa razón, por ejemplo, ¿en dónde está el peligro para cometer el pecado más grande? En medio de la hermosura. Por ejemplo, una hermosa mujer se puso en tu camino y te dices: no mirar, no mirar. ¿Ves? En la hermosura se encuentra el peligro para cometer los peores pecados, ¿cierto? Lo mismo sucede con las cosas materiales. Tu corazón puede comenzar a aferrarse demasiado a las cosas materiales, simplemente porque constantemente quieres tener lo más nuevo, más hermoso y mejor. Por ejemplo, si quieres tener el modelo más nuevo de auto o carro, modelo 2016, dices que quieres tener el Ferrari 2016. Porque tener el 2007 sería muy poco para ti. ¿Sabes lo que quiero decir? El peligro en estas cosas es que tú quieras tener a toda costa siempre lo más hermoso, lo más nuevo, lo mejor. ¿Sabes cuál es el problema en todo esto? Es que el año que viene habrá otra vez un nuevo modelo. En el momento en que te es entregado el último modelo, se está construyendo el siguiente modelo. Por tanto, relájate, porque el modelo 2007 puede seguir siendo útil si estás conforme con él. No te dejes dominar por la hermosura. Claro que la hermosura es un invento de Dios.
¿De acuerdo? También deberíamos desear cosas hermosas. Dios es un Dios hermoso. Dios no es feo. Dios es un Dios hermoso. Amén. Dios es hermoso. La Biblia habla de su hermosura y el ser humano tiene hermosura. ¿De acuerdo? De esto se trata. La hermosura es algo divino. La hermosura es algo divino, pero si no tenemos cuidado, nos puede conducir a la caída. Por eso es importante que nuestro corazón no se aferre a la hermosura. Es mucho mejor aferrarse a aquel quien hace las cosas hermosas. Amén. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Ves? El diablo era un ser de luz. ¿Cuántos saben que Dios es luz? Esa es la razón por la que Dios no envejece. Porque Dios no se encuentra en el ámbito del tiempo, sino en el ámbito de la luz. De acuerdo. He aquí un ejemplo muy simple. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, ayer les conté esto a mis niños. ¿Quién sabe cuál es la velocidad de la luz? ¿Hay alguien que lo sabe? ¿Hay alguien que lo sabe? Son unos 300,000 kilómetros por segundo. Sí, es correcto. 300,000 kilómetros por segundo. Estoy seguro que el hermano que lo ha dicho lo sabe. 300,000 kilómetros, no por año, tampoco por hora, sino por segundo. De esa manera irías muy rápido a otro lugar. Bueno, tú tomas 2 personas y planeas un viaje para ir a un lugar a 300,000 kilómetros. Para ir a un lugar a 300,000 kilómetros. Uno tiene que ir a pie y el otro viaja a la velocidad de la luz. Te encuentras con otra persona, por ejemplo, en la Luna o en otro planeta. La meta se encuentra a 300,000 kilómetros. Tú que viajas a la velocidad de la luz, arrancas y estás allí. En un segundo llegaste a destino. Digo la Luna por decirlo así, o en Marte o en cualquier otro lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué te queda por hacer entonces? Esperar, ¿cierto? Porque el otro no está viajando a la velocidad de la luz. Porque el otro no está viajando a la velocidad de la luz. El otro está caminando o también podría ser que vuela con un avión comercial, ¿de acuerdo? Por tanto, tú esperas. ¿Estás esperando mucho? ¿Tienes que esperar demasiado? ¿Estás esperando más que media hora? Tú esperas años y décadas, ¿cierto? De acuerdo a si va caminando o viaja en avión. Puedes esperar décadas o siglos. Esperas y esperas y esperas. Y cuando el otro llega, se lo ve muy envejecido. Pero tú en ese largo viaje no has envejecido, simplemente porque tu viaje duró solamente un segundo. Tu viaje duró solamente un segundo. Pero el otro, para alcanzar la meta, tardará 30 años, 40 años, 50 años. Tendrá 50 años, tendrá 60 años. Tanto cuando estas 2 personas se vuelven a encontrar y tú puedes detener el proceso de envejecimiento, entonces uno quizás ya tiene 70 años de edad y el otro todavía tiene 20 años. Por esa razón Dios no envejece. Dios está en el ámbito de la luz y no en el ámbito del tiempo como nosotros lo entendemos. ¿De acuerdo? Dios vive en el ámbito de la luz. Dios se renueva. ¿Sabes una cosa? Algún día también nosotros nos moveremos en ese ámbito, porque ese era el cuerpo que tuvo Jesús. Llegará el día en que nosotros también viviremos en ese ámbito. Aleluya. En el ámbito de la luz, porque Dios es luz. ¡Wow! Alabado sea el Señor. Dios es luz, ¿de acuerdo? Por esa razón dice la Biblia que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dios es luz. Dios vive en el ámbito de la luz. Realmente maravilloso lo que te está esperando. Pronto todo cambiará. Por tanto, tendrás que ir ajustándote el cinturón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aquí también se refiere en parte al rey humano Tiro, el cual también había caído de la misma manera. Ahora contempla el versículo 18. Para la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Biblia de las Américas. Por esa razón los santuarios del cielo necesitaban ser purificados. Lo celestial tenía que ser purificado porque el diablo, quien fue un ser celestial, pecó. Aquí hay un aspecto que es absolutamente grandioso, que ahora podemos llegar a entender en una totalmente nueva dimensión. Es interesante que aquí esté hablando de todos los santuarios. Esto es muy interesante. La Biblia aquí no habla de los santuarios de Dios, sino de sus santuarios. Profanaste tus santuarios. Profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego del medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza, sobre la cual a los ojos de todos los que te miran. Esto se refiere a cómo el diablo fue echado, sus santuarios. Los santuarios, por una parte, describen el estándar divino, lo más santo, y por otra parte describen el servicio en el ámbito sagrado. No todos podían ministrar en el lugar santísimo. ¿Cuántos entienden realmente esto? ¿Cuántos entienden realmente esto? Repito, el tabernáculo sobre la tierra es una copia del celestial. Así como era el tabernáculo en la tierra, también había uno semejante en el cielo. ¿Quiénes ministran en el tabernáculo terrenal? ¿Cómo se llaman? Sacerdotes. El sumo sacerdote. Lucifer ejercía tareas sacerdotales en el cielo. Tenía un ministerio sacerdotal. Su ministerio estaba relacionado con la música. Él tenía un ministerio sacerdotal relacionado con la música. Esto quiere decir con la adoración, con la adoración. Hemos leído que eran mencionados instrumentos, trompetas, flautas, etc. Mientras era querubín ejercía este ministerio. Tenía una función sacerdotal semejante a la del sumo sacerdote. ¡Wow! Pero cuando se enorgulleció a causa de su hermosura, cayó. Se trataba de su propia caída. Se trataba de su propia caída. El juicio vino sobre esta tierra mineral y profanó el lugar santísimo en el cielo. Profanó el lugar santísimo en el cielo. Piensa, el sumo sacerdote sobre la tierra, escúchame por favor con atención, el sumo sacerdote sobre la tierra tenía una vestimenta muy especial, ¿de acuerdo? ¿Sabes cómo se veía esta vestimenta? Así se veía la vestimenta sacerdotal. Era muy especial. Vea esto en el archivo de texto PDF. ¿Ves? Azul, blanco. El sacerdote tenía barba, adornos en su cabeza. Tenía una lámina de oro sobre la cual estaba escrito Santidad al Señor. La lámina de oro en su frente. Pero ¿sabes una cosa? Sobre su pecho llevaba, mira el segundo gráfico, eso es lo que llevaba sobre su cuerpo, Urim y Tumim, luz y perfección. 12 piedras preciosas, tal como lo leímos en cuanto al jardín del Edén. 12 piedras. En el jardín del Edén vemos 10 piedras. Y quizás con alguna excepción todas las piedras coinciden. Las piedras que llevaba el sumo sacerdote sobre su pecho, coinciden con una o dos excepciones. Coinciden con las piedras mencionadas cuando fue creada la tierra, las cuales servían como techo y cubierta para Lucifer.
Este ángel tan superior, este querubín, tenía que cumplir funciones semejantes a las del sumo sacerdote. Aparentemente tenía un ministerio sacerdotal. Cuando Jesús ascendió con su sangre al lugar santísimo, lo hizo como sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Purificó el lugar santísimo por medio de su sangre sacerdotal. Lo purificó de la suciedad producida por el sumo sacerdote de nombre Lucifer. Para ello Jesús subió al cielo. Por esa razón dijo, no me toques. Su sangre purificó. Por esa razón el diablo no puede presentarse más delante de Dios. Actualmente es Jesús quien se presenta como sumo sacerdote delante de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿No es esto tremendo? ¿Qué es lo que actualmente está delante de Dios? ¿Qué es lo que actualmente está delante de Dios? La sangre de Jesús. ¡Aleluya! El mismo Señor. No están más presentes allí el pecado y tampoco el ex sumo sacerdote. Ahora está Jesús mismo presente en aquel lugar. Él ejerce su ministerio por la eternidad, porque es sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Lo es por toda la eternidad, por toda la eternidad. Esta fue la batalla de los gigantes y nosotros sabemos quién perdió esa batalla. ¿Puedes comprender la medida y la dimensión de estos sucesos? ¡Wow! Esto nos revela que si la sangre de Jesús pudo purificar el lugar santísimo celestial, ¿cuánto más tu vida es purificada en un momento desde el principio hasta el final? Y de esa manera, a los ojos de Dios, has sido purificado para siempre. Si esta sangre es capaz de purificar los lugares donde se movía el diablo, donde el diablo tenía acceso, es entonces la sangre de Jesús para ti sumamente poderosa y explosiva. Eso es lo que tú necesitas, la sangre de Jesús. De eso se trata. Aleluya. ¿Puedes comprender ahora cuán perverso es el intento de presentarnos puros por medio de nuestros propios esfuerzos? Con nuestra pequeña vida, con nuestras pequeñas cosas que nosotros intentamos hacer. La sangre de Jesús purificó el cielo. Gracias, Jesús. Tú no puedes hacer nada por ti mismo, porque la sangre de Jesús es poderosa. Nosotros solemos hablar o cantar de la sangre de Jesús. ¡Oh, la sangre de Jesús! A veces se trata de viejos y muy buenos himnos. Cantamos de la poderosa sangre de Jesús. Cantamos de lo poderosa que es la sangre de Jesús, pero hemos sido realmente conscientes de cuán poderosa es en realidad la sangre de Jesús, porque mientras consideremos a la sangre de Jesús solamente relacionada con nosotros, nunca podremos comprender y experimentar la dimensión más profunda de la sangre de Jesús, si no sabemos lo que Jesús hizo con su sangre en el cielo, porque allí purificó todo el universo. Amén. Existen 3 cielos: la atmósfera de la tierra, eso que ves cuando elevas tu vista. El universo que está por encima de la atmósfera de la tierra es el segundo cielo. Y luego también existe el tercer cielo. Ese es el ámbito donde Dios vive. Atmósfera, universo y Dios. 3 cielos, primero, segundo y tercero. La sangre de Jesús purificó todo en el tercer cielo. Eso significa que todo el universo ha sido conjuntamente purificado. Los planetas han sido purificados. Nuestra completa galaxia ha sido purificada por la sangre de Jesús. Tremendo. Imagínate cuán poderosa es la sangre de Jesús. ¡Wow! ¡Cuán poderosa es la sangre de Jesús! ¡Cuán poderosa es la sangre de Jesús! Por esa razón el tiempo se está acabando para el diablo. Él solamente tiene acceso a la tierra. De tiempo en tiempo, y si nosotros como creyentes no sabemos cómo podemos resistir en autoridad, entonces estamos permitiendo el acceso.
Por esa razón está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Allí está escrito: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. ¿De qué forma has vencido? Por medio de la sangre de Jesús. Aleluya. Y eso es lo que debería estar en nuestra boca cuando el diablo viene y trata de imponerte sentimientos de culpa, cuando trata de influenciarte con cosas malas, cuando trata de imponerte sentimientos de condenación. En ese momento tú deberías abrir tu boca diciendo: no, la sangre de Jesús no me purificó solamente a mí, su sangre ha purificado cada lugar donde alguna vez has puesto tu pie. Todo el cielo, todo el lugar santísimo, lo ha purificado, ha sido limpiado de las secuelas que habías dejado. Adiós, Satanás. Amén. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y esto va más allá de la vida terrenal. Aún en la muerte somos victoriosos. Por esa razón hubo personas que tuvieron la fuerza para soportar la muerte de mártir. Actualmente sigue sucediendo. Por otra parte, me espera un nuevo jardín. Aleluya. Ese será tan increíblemente maravilloso. Este sufrimiento es completamente breve porque la sangre de Cristo me catapulta hacia un nuevo mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Oremos y agradezcamos al Señor. Gracias, Jesús. Wow. La sangre de Jesús. Aleluya. Hoy quise simplemente sacarte del pequeño mundo en que a veces nos encontramos. Pequeño mundo en que a veces nos encontramos. ¿Sabes lo que quiero decir? En nuestro pequeño mundo en el que los problemas parecen ser tan grandes, a mí me sucede igual que a ti. Por medio de esta prédica te quise sacar un poco de tu pequeño mundo y mostrarte cuán poderoso es tu Señor. Aleluya. Cuán poderosa es su sangre. Porque su sangre es por nosotros. ¿Qué puede estar aún en nuestra contra? ¿Qué? Su sangre nos reconcilia a todos. ¿Qué puede estar en nuestra contra cuando su sangre constantemente nos reconcilia y ayuda? Aleluya, alabado sea el Señor. En esta reunión he querido lograr que tus pensamientos se concentren en algo mayor y no en los problemas que te acechan, porque si ves a un Dios grande, tus problemas serán mucho más pequeños. Amén. Si ves a un Dios grande, tus problemas serán mucho más pequeños. Amén. Si ves a un Dios grande, entonces tu duda será transformada en fe. Y tu desesperanza será transformada en esperanza. Será transformada en esperanza. Amén. Todo lo que necesitas es la sangre de Jesús. Wow. Aleluya. Sigamos orando. Padre, te agradezco por este día. Te agradezco por cada piedra preciosa que está presente hoy aquí. Padre, te pido por ellos. De la misma manera que el sumo sacerdote lleva las piedras sobre su pecho, tú nos llevas sobre tu pecho. Tú nos llevas sobre tu pecho. Te agradezco que nos consideras como piedras preciosas que son edificadas para el sacerdocio santo en base al fundamento de la sangre de Jesús. Piedras preciosas que son edificadas para el sacerdocio santo en base al fundamento de la sangre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sublime gracia, por tu maravillosa gracia. Aleluya. Sublime, sublime, sublime y maravillosa gracia. Amén y amén.